Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Hoy los veo como muy callados, o está haciendo todavía mucho frío, o se sienten mal, o que bueno, necesito que me ayuden aquí también a predicar a mí para entrar todos en acción, ¿ok? Bueno, muy contentos, muy contenta realmente de poder estar acá. Hablaba con Coco que cada sábado que tenemos el privilegio de abrir las puertas de la iglesia es un milagro. Así que la verdad que estoy muy agradecida con Dios porque puedan estar acá acompañándonos en esta noche. Hace un par de semanas iniciamos con la serie Mentiras Disfrazadas. ¿Quiénes han estado? Levanten la mano, ¿quién ha estado en todas o en alguna? Bueno, casi todos, genial. Eso es lo importante, que podamos seguir en esta serie llevándole el hilo, porque la verdad es súper desafiante. Y si te has perdido alguna, en el canal de YouTube tenemos todos los mensajes, pero también quiero animarte a que puedas estar viniendo semana a semana para que juntos podamos descubrir aquellas mentiras que hemos llegado a creer y que por medio de la palabra de Dios también podamos descubrir aquella verdad que Dios tiene y quiere para cada uno de nosotros, ¿ok? Antes de iniciar con el tema de hoy, quiero que vean este corto video. Muy bien. ¿Cuántos se han sentido así en algún momento en sus vidas, con el miedo como el que tenía nuestro amigo en la pantalla? ¿Cuántos? Bien, Brunito, gracias por no dejarme sola, gracias, ok. Todos hemos sentido miedo de alguna manera. Así que el tema de hoy, o el que estaré desarrollando, la tercera mentira que estaré desarrollando es: no puedo hacerlo porque me da miedo, ¿ok? Bien, ahí creo que Adrián al inicio habían unas libretitas, si quieren anotar, porque voy a desafiarlos con algunas preguntas, que la idea es que ustedes se las puedan llevar también para su casa y que estén meditando esta semana. Si no, pueden ir corriendo y Adri les va a dar una libretita para que puedan anotar, o ahí en sus celulares también, ¿ok? Bueno, el miedo se define como ese sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que uno desea. Pero también se dice que es esa sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro, ya sea real o imaginario. ¿Estamos con esa definición todos de acuerdo? Muy bien, porque es importante aquí separarlo, porque existen varios tipos de miedo. Aquel miedo que es normal que como seres humanos nosotros tengamos, es ese estado de alerta en el que entra nuestro cuerpo como un mecanismo de defensa, ¿verdad? En algunos momentos, ya sea por algún acontecimiento que nosotros vivimos. Por ejemplo, si nosotros vamos por la calle y vemos que alguien nos está persiguiendo, nuestro cuerpo entra en un mecanismo de defensa que obviamente tenemos miedo y nos va a hacer reaccionar para salir corriendo, para pedir ayuda, para meternos en alguna tienda, ¿ok? De eso estamos claros también con ese tipo de miedo. Pero hoy el miedo que nosotros vamos a hablar es un miedo distinto. ¿Por qué? Porque es ese tipo de miedo que a nosotros nos paraliza. Como por ejemplo, miedo a fallar, miedo a enfermarnos, miedo a estar solos o a ser rechazados, miedo a que piensen de mí, miedo a quedarme sin dinero, miedo a quedarnos sin trabajo, miedo a que la gente nos falle, a que alguien nos falle, miedo a que no encontremos un esposo o una esposa, o aquel que ya tenemos nos da miedo que nos deje algún día, miedo al futuro, miedo a la muerte, miedo a que le pase algo a nuestros hijos. Creo que hay una lista interminable de miedos que no nos deja vivir en verdadera paz. Estos son solo algunos ejemplos, pero yo quiero que hoy trates de identificar aquel miedo que te ha venido persiguiendo por tanto tiempo. Porque el miedo es la raíz de casi todas las cosas negativas que a nosotros nos suceden en nuestra vida. Ya sea por algo que nos ha marcado, algo que nos sucedió, que nos marcó y nos deja paralizado, o porque vimos a alguien que le pasó algo y nosotros tenemos miedo de que nos pase a nosotros también, o a veces escuchamos tantísima información que nos da miedo, ya estamos atemorizados con solo abrir el Facebook o prender el noticiero, ya estamos asustados de tanta información.
El tema es que el miedo nos paraliza y no nos deja, no nos permite seguir avanzando en aquel propósito que Dios tiene para vos y para mí. Y cuando Coco me pedía que hablara sobre este tema, cuando estábamos trabajando en la serie, inmediatamente yo le pedí a Dios que hablara a mi corazón, porque he vivido con muchísimos miedos en mi vida. Y justo me tocaba a mí este tema, yo decía, ¿por qué ese? No puedo escoger otro, no, pero ese era el que Dios tenía para mí. Así que yo sé que Dios quiere ayudarnos a todos a salir adelante en un tema como este. Así que antes de iniciar, ¿qué les parece si oramos para que sea Dios hablando a nuestros corazones? Gracias, Señor, te damos por esta noche, gracias por el privilegio que me das de poder estar aquí, Señor, compartiendo aquella palabra que tú tienes para todos nosotros. Te pido que me quites a mí, Señor, y que seas vos hablando a nuestros corazones, Señor, y que seas vos quitando toda distracción en este lugar, papá, y el único, Padre, que sea el que tenga la gloria, seas vos en este momento. Te pedimos, Señor, que nos hables, nos desafíes, y que cuando salgamos por esa puerta, Señor, salgamos diferentes, confiando más en ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, en el año 2007 por ahí estaba Vale con tan solo 4 añitos. Dios me dio la oportunidad de quedar embarazada. Estábamos súper contentos como familia por esta nueva etapa. Yo súper desesperada empecé a comprar cosas, tenía algunos pañales, tenía la tina, algunas cosas, estábamos muy contentos. Pero al inicio, cuando me hicieron la primera ecografía, ya con algunos meses, el doctor me señala que hay algo que no está bien. Había algo en el corazón del bebé o del embrión que no se estaba desarrollando adecuadamente. La edad gestacional tampoco estaba acorde con el tamaño del feto en aquel momento. Entonces, a partir de ese episodio, de esa cita, entró un temor, estaba atemorizada, más que todo porque en el embarazo que yo había tenido con Vale, yo estaba embarazada de Vale muy joven y tenía un hematoma dividiendo la placenta del útero por un 50%. Entonces el doctor me dijo, eso no va a nacer, así me lo dijo. Yo con 19 años, muerta de miedo, que no sabía ni qué hacer, y escucho esto que me dice ese doctor. Estuve por 2 meses en cama para que Vale pudiera nacer, bueno, y siempre obviamente con la ayuda de Dios. Así que en el siguiente embarazo escucho esto nuevamente, imagínense cómo me sentía yo. Estaba viviendo con un embarazo completamente atemorizada. Así que de día por medio me hacían una ecografía para darle seguimiento al estado de salud, tanto mi salud como la del bebé. Y nunca olvidaré un 29 de marzo del 2007 cuando el doctor me dijo, Irene ya no quiso seguir luchando. Palabras que resuenan en mi cabeza que nunca olvidaré. A partir de ese momento, y no sé si alguno ha vivido la triste pérdida de un ser querido, pero pude experimentar un dolor muy profundo. A partir de ese momento, este episodio marcó mi vida, el miedo me abrazó por muchísimos años. Mi gran miedo, ¿cuál era? El volver a quedar embarazada y que me volviera a pasar lo mismo. Es horrible estar en el hospital cuando le están a uno haciendo la limpieza y están todas las mamás con sus bebés y me preguntaban, ¿y el tuyo? Y yo me quedaba así como, es horrible, o sea, es espantoso. Así que me abrazó por muchísimo tiempo y yo no quería volver a quedar embarazada por ese miedo. Quiero compartir esto, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos aquí no es porque somos perfectos, sino porque en algunos momentos hemos pasado también por circunstancias donde Dios ha trabajado y yo sé que también lo quiere hacer con cada uno de ustedes. Yo no sé cuál es ese miedo que te está abrazando, que no te permite ver más allá, que como me pasó a mí por alguna situación que vos hayas vivido, estás totalmente paralizado. Te fue mal en el primer año de facultad, lo dejas por miedo a fracasar. Te fue mal en tu primera relación y no intentas de nuevo por miedo a pasar lo mismo. Te fue mal en algún emprendimiento y no sigues luchando por miedo a fracasar. Tuviste una mala experiencia en alguna iglesia y por miedo
no vuelves a poner los pies sobre otra iglesia. Algún amigo te hizo daño y por miedo no quieres hacer amistad con nadie. Perdiste el trabajo y tienes miedo a no encontrar otro pronto. Tuviste un accidente y por miedo no quieres volver a conducir. No sé cuál es el miedo que te tiene hoy paralizado, pero estaré compartiendo cómo podemos enfrentar nosotros esos miedos para seguir adelante con aquel plan que Dios tiene para vos y para mí. Así que estaremos en el pasaje de Mateo 14, 22 al 33. Pueden buscar sus aplicaciones o abrir sus Biblias, o si no, ahí en la pantalla, si alcanzan a ver, también lo vamos a compartir. Dice lo siguiente: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Nos ponemos ahí, hacemos una pausa, un poco de contexto. Después de que muere Juan el Bautista, es la repartición, el milagro de los panes y los peces, y cuando esto sucede, después de repartir a las multitudes los panes y los peces, Jesús se retira a orar a la montaña y él le dice a sus discípulos que se vayan en el barco, ¿ok? Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba ahí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas donde el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo, palabra clave, y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Y enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Lo primero que debemos hacer para enfrentar el miedo es identificar el origen. Hablábamos ahora que el miedo es como una reacción a una amenaza, que puede ser real, como el ejemplo de cuando alguien nos va persiguiendo, pero también puede llegar a ser imaginaria, cuando está en nuestra mente y ese pensamiento o ese miedo nos causa ansiedad. Ahí están los discípulos, se enfrentan a una crisis real que amenaza sus vidas, está el viento fuerte y las olas, ¿se lo pueden imaginar? Y en nuestra vida también se van a levantar tormentas inesperadas que tienen el gran y el fuerte potencial para hundirnos a cada uno de nosotros. Y ahí yo quisiera que vos te preguntaras, que puedas meditar en este punto. ¿Cuál es tu mar? ¿En cuál mar te encuentras hoy? ¿Tu miedo es real o lo estás construyendo con tu mente? ¿Cuáles son los vientos que están zarandeando tu barca? ¿Cuáles son esas olas? ¿Cuál es ese viento? ¿Y qué está alimentando tu miedo? En esta etapa de mi vida que les estoy compartiendo, se había anidado en mi cabeza, en mi mente, un miedo acompañado de dolor y simplemente no quería conversar sobre el tema porque no podía dejar de llorar. Pensaba que taparlo era la mejor solución. Sin embargo, no hay nada en malo en sentir miedo. Hay momentos en los que nosotros podemos sentir miedo, pero no es opcional permitir que el miedo nos atrape o nos paralice. Segunda de Timoteo 1:7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. El temor simplemente no nos puede dominar.
no nos puede dominar. Así que tenemos que identificarlo, identificar el origen, qué es lo que me está causando a mí ese miedo. Y después de que nosotros logramos identificarlo, lo que sigue es reconocer lo que me está robando. ¿Y por qué es necesario conocer? Es necesario conocer los efectos dañinos del miedo. Porque los efectos del miedo son devastadores y nocivos para cada uno de nosotros. A veces tratamos de taparlo, que mejor que nadie sepa, yo no quiero que nadie lo hable, no puedo, o porque lloro, o porque me da más miedo del miedo que tengo. Y vamos a hablar brevemente por qué son devastadores y nocivos sus efectos. Porque el temor altera nuestra conducta. Mateo 14:26 dice, cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron. Nosotros no podemos actuar con claridad cuando el miedo nos domina. Tomamos malas decisiones y el temor nos está dominando nuestras vidas. Ahí tenemos a 12 discípulos expertos en el mar, muchos pescadores, no era la primera vez que ellos se subían a un barco. Y en ese momento los vemos gritando como inexpertos, como niños gritando de miedo. No pudieron llevar adelante la impresión de ver hacia Jesús. Y acá yo quiero preguntarte, ¿cómo estoy actuando debido al miedo? ¿Qué estoy haciendo o qué he dejado de hacer por causa del miedo? Vemos que el temor altera nuestra conducta y el temor distorsiona nuestra realidad. Los discípulos estaban tan aterrados que terminan confundiendo a su amigo Jesús. Ellos están con Jesús siempre, son sus discípulos, lo acompañan siempre, son sus compas, sus mejores amigos. Y ellos lo ven y ni siquiera lo reconocen. Ese miedo que ellos tenían les distorsionó por completo la realidad. Y asimismo nos pasa a nosotros. Cuando nosotros estamos aterrados, todo se nos nubla y es imposible poder llegar a ver aquello que Dios tiene para nosotros. Y en este punto quisiera preguntarte, ¿estoy dejando que el miedo distorsione mi realidad? ¿O puedo ver las circunstancias con aquella perspectiva correcta? Y en esta tormenta de mi vida, ¿estoy viendo a Jesús y estoy teniendo paz? ¿Estoy sabiendo actuar? ¿O estoy viendo fantasmas? ¿Qué estoy viendo? Yo quiero que en ese tiempo traten de identificar aquel miedo, aquel temor que tal vez no hablas, aquel temor que tal vez hace mucho pasó, pero que ahí está, que cuando piensas en eso se te mueve algo. Y que trates con base a lo que voy conversando, que trates de ir cuestionándote y preguntándote para que Dios también pueda sanar tu vida así como lo hizo con la mía. Otra cosa que hace el temor nos hunde. El miedo rápidamente cambió un acto heroico de Pedro caminando sobre las aguas en un potencial de ahogo en cuestión de segundos. Mateo 14:30 dice, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. El miedo nos hunde. Así como estaba él aterrorizado y dejó de ver a Jesús y se hundió, asimismo el miedo nos hunde a nosotros. Nos hunde físicamente porque nos afecta, nos altera todo el metabolismo, genera ansiedad, gastritis, ataques de pánico. Todo sale físicamente. El miedo nos hunde también emocionalmente porque nos roba el gozo, nos roba la paz, nos roba el sueño. Simplemente no son compatibles. También el miedo nos hunde mentalmente porque bloquea nuestros pensamientos. Vemos en Marcos 6:52 que dicen, porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Simplemente cuando nosotros estamos con miedo nos bloqueamos, se bloquea nuestro pensamiento también.
Y el miedo nos hunde también espiritualmente porque llega a afectar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Empezamos a dudar si realmente Dios puede ayudarnos, si realmente Dios está conmigo. Entonces ese temor nos hunde también espiritualmente. Y aquí yo quiero que te preguntes, ¿cuáles áreas en nuestra vida se están hundiendo debido al miedo? En estas que estamos conversando. Y en esa tormenta que estamos viviendo cada uno de nosotros de diferente manera, ¿quién está al volante? ¿Está la duda? ¿Está el miedo? ¿O está la fe en Dios? Pero la buena noticia aquí es que cuando las crisis no son opcionales, nosotros no decimos, ¿quién quiere una crisis? Aquí estoy, yo la quiero. No son opcionales, las crisis vienen. Pero la buena noticia es que el miedo sí lo es, sí es opcional. Por eso la palabra de Dios dice que la mejor decisión que debemos tomar frente al miedo es elegir la fe. Bueno, yo quiero elegir la fe, pero ¿cómo sé cómo es? ¿Cómo lo elegimos? ¿Qué tengo que hacer? Se pueden estar preguntando. Y vamos a hablar brevemente de cómo nosotros elegimos la fe y cómo podemos enfrentar ese miedo que tenemos enfrente que nos tiene paralizados. Lo número 1 es: escucha la voz de Dios. En nuestras crisis, que logremos nosotros decidir cuál voz vamos a escuchar. Mateo 14:27 dice que Jesús le dijo enseguida: cálmate, soy yo, no tengan miedo. Y en esta noche también nos dice a nosotros: cálmense, cálmate, no tengas miedo. Nos está hablando a nosotros también, porque la voz de Dios calma nuestro miedo. En cambio, nuestra mente siempre anticipa la tragedia. No sé si les ha pasado, solo es a mí, no ha pasado y nosotros ya nos hicimos una novela de qué es lo que va a pasar y cada vez es peor. Y cuando realmente pasó, ay no, mira, era peor como yo me lo había imaginado. Siempre nos pasa, a mí me pasa. Su voz la escuchamos nosotros en la Biblia, orando con Él. Pero en la Biblia encontramos todas las promesas que son esas armas de batalla para enfrentar la tormenta que nosotros tengamos. Hay muchas, pero como por ejemplo tenemos miedo a la enfermedad y a la muerte. El Salmo 23:4 dice: aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Si tengo temor a la escasez o a la falta de recursos, Mateo 6:25 dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. Si tengo temor al futuro, Mateo 6:34 dice: por lo tanto no se angustien por el mañana, el cual ya tiene sus propios afanes. Si tengo miedo a la soledad, Deuteronomio 31:6 dice: sean fuertes y valientes, no teman ni se angustien ante esas naciones, pues el Señor tu Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. La Biblia, la palabra de Dios, que se consigue en una aplicación, en hoja, en cualquier lugar, tenemos nosotros la bendición y el privilegio de poder tener una Biblia. Está llena de promesas para nosotros. ¿Saben cuál es el problema? Que muchísimas veces ni siquiera la abrimos para descubrirla. Tenemos el regalo puesto muchas veces lleno de polvo debajo de la cama en un mueble. Y ahí están esas promesas que nos van a armar, que nos van a llenar, que van a ser nuestro caballo de batalla cuando estemos pasando por alguna situación. Y ahí está llena de polvo en nuestro armario. Saquemos la palabra de Dios y escuchemos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lo segundo, para elegir la fe, seamos valientes. Sé valientes, sé valiente. Valentía no es actuar con irresponsabilidad, de no me importa, entonces brinquémonos las normas, no está pasando nada, no me va a pasar nada. Eso no es valentía. Valentía significa que la vida sigue y no puede detenerse debido al miedo. Pedro enfrenta ese miedo y aunque los vientos y las tormentas todavía seguían, ustedes ven ahí en el barco cuando Pedro se baja a caminar por el agua, no fue que dijo, salió el arco iris, el sol y se puso ahí un puente, no.
seguía igual, seguía moviéndose el viento fuerte y la tormenta no se calmaba en ese momento. Y él aún así decide salir de la barca y caminar sobre el agua. Dios lo llamó a Pedro y le dijo, ven, ven. Y así mismo nos está llamando a nosotros. Ven, Susana, ven, Brian, ven, Marita, ven, Adrián, ven, Gonza. Todos nos está llamando, ven, que nos podamos bajar de esa barca y caminar en fe. Como a Pedro, a mí me tocó también enfrentar mi temor y con valentía reconocerlo para también poder trabajar en él y decidir caminar sobre el agua y dar el siguiente paso. Decidí dejar de tapar mi temor, lo tenía oculto, no quería hablar de él. Yo siempre pongo el ejemplo cuando hago alguna consejería, es como una alfombra que empiezo a meter el polvo y toda la suciedad por debajo y ahí estaba tapadito. Pero el siguiente paso que yo tuve que hacer fue tomar la decisión de poder trabajar en ese temor que tenía debajo de la alfombra para poder superarlo. Número 3, acude a la persona correcta. Aquí Mateo quiere enseñarnos dónde debemos nosotros de fijar nuestra atención en las tormentas. Porque otra vez, las tormentas no las podemos evitar. Pero nosotros sí podemos elegir a quién vamos a clamar por ayuda cuando nosotros nos estemos hundiendo. Y en esta noche yo quiero animarte a que enfoques tu mirada, tu mente y tu esperanza en el único con poder que va a poder calmar la tormenta en tu vida. Lo más hermoso de todo es que Dios también pone personas lindas al lado nuestro para que puedan acompañarte en el proceso. Hay que pedir ayuda muchas veces, apoyo, consejo. Proverbios 15:22 dice, cuando falta el consejo, fracasan los planes. Y cuando abunda el consejo, prosperan. Y esto no significa, hace poco hablaba con una persona y yo le decía, esto no significa que hay que exponerse delante de todo el mundo y hacer un video en Facebook explicando mi debilidad, mi lucha o mi temor. Eso no significa, lo que significa es que nosotros también podemos buscar una zona segura, personas confiables, maduras espiritualmente, que nos ayuden en el proceso, que oren por nosotros, que nos acompañen. Recuerdo que una noche, después de la reunión de iglesia, un sábado, mi pastor Ricardo Salazar predicaba sobre el temor y Dios había hablado a mi corazón. Así que cuando él se baja, yo me acerco, parecía como un conejo temblando. No sé qué me daba más miedo, si ir a hablar con él o el miedo que tenía. Pero así llegué y yo le contaba mi temor, el de volver a quedar embarazada. Yo le decía, yo quiero darle un hermano o una hermana a Vale, pero me da miedo. Y él me dio un consejo a través de la Biblia. Me dio palabras de ánimo, de fe. Oraba por nosotros. Me animaba también a buscar apoyo en otras personas que estuvieran orando por mí. Coco me apoyó muchísimo, estuvimos juntos en esto y pude seguir dando pasos en mi proceso. Pero eso no fue todo. Cuando visito al doctor, que era el paso que había que seguir y decirle, doctor, queremos empezar a buscar otro bebé. En el primer examen que me hicieron, la respuesta del doctor fue, no estás ovulando. En ese momento sentí como que otra ola, era como un tsunami que se levantaba y quería llevar el barco para atrás otra vez y me estaba empezando a dar otro miedo, otra vez miedo, pero recordé que era mi proceso, que yo estaba aquí delante de Dios dependiendo completamente de Él. Y así pasaron los años y cada vez que iba, todos los meses, cada 2 meses, no estás ovulando, no puede quedar embarazada, no estás ovulando. A veces la respuesta de Dios no es inmediata, como le dijo a Pedro, bájate ya del barco. A veces puede tardar horas en calmar la tempestad, como pasó con los discípulos. Y a veces puede tardar años, como fue el caso de Moisés y de Sara, si conocen su historia. Pero ¿saben qué es lo lindo? Que Dios
siempre será oportuno socorro. Él no llega ni un minuto antes ni un minuto después. Él nunca llega tarde. La cuarta cosa que debemos hacer es recordar que Dios siempre está bajo control. Dios sabe el final de la historia, de la mía, de la tuya. Jesús hizo subir a los discípulos en la barca cuando Él fue a orar, y Jesús sabía que los discípulos iban a llegar al otro lado. Jesús está orando y Él está intercediendo por nosotros. A Dios no lo mueven las tormentas. Por eso la palabra dice que el viento y el mar le obedecen. Y por eso la historia termina de esta manera. Nosotros vemos una parte del rompecabezas, la parte complicada, del cómo vamos a hacer, del no sé. Pero Dios ve toda la pieza. Y todo lo que Él ha permitido que nos ocurra es con un propósito. Él nos va a ayudar a salir adelante. Y Él quiere que te muevas, que no quedes paralizado. Lucas 1:37 dice, porque para Dios no hay nada imposible. Un versículo que tenía hoy y justo ahora que Brian me pidió que le tomara una foto en el cartel de atrás que dice lo mismo, me lo volvió a recordar Dios. No recordaba que era ese versículo el que tenía ahí. Digo yo, wow, qué lindo, realmente para Dios no hay nada imposible. Con esta historia que les estoy contando, después de escuchar por muchos años, no estás ovulando. Yo decidí confiar en Dios, decidí creerle a Dios. Y aunque la tormenta era enorme y estaba llena de fantasmas, porque no era algo que podía estar bajo mi control, yo decidí creer, orar y poner esa petición. La poníamos como familia, todos los días orábamos los tres. Por eso, dándole gracias a Dios y creyendo que para Él no hay nada imposible. Y después de 3 años, Dios me dio la oportunidad de quedar embarazada de Isabela. Un milagro sin duda. Y lo más lindo de todo fue que fue sin ninguna complicación. Yo iba porque me sentía mal y yo seguro tengo jaqueca o algo así. Fui con Vale y me dice, voy a hacerle una prueba. Y yo, no, todos los meses me pasa lo mismo. Y fui así a las horas por el resultado y me dicen, felicidades, está embarazada. Y ahí así quedé como, ¿qué? O sea, y termina uno, o sea, fue demasiado lindo porque uno no tiene como esa noción cuando realmente uno confía en Dios y cuando uno decide entregarle lo imposible a Él y Él lo hace posible. Solo Dios y solo los milagros que Él hace en nuestra vida. Pero yo tuve que también hacer mi parte. Si yo lo hubiera dejado debajo de la alfombra y ahí lo hubiera dejado oculto, posiblemente no hubiera terminado como terminó. Chicos, Franco, ¿me ayudas, ama? Ante las situaciones que nosotros enfrentamos en nuestras vidas, tenemos 2 opciones. Si nosotros vemos la tormenta, pudimos ver como con Pedro, nos vamos a hundir. Pero si nosotros decidimos ver a Jesús, vamos a caminar sobre el agua. Lo más hermoso de todo, y lo que me encantó también, fue la reacción de Jesús cuando Pedro se estaba hundiendo. Él no le dijo, ves Pedro, hombre de poca fe, y lo dejó hundirse. Jesús no es así. Y así mismo es con cada uno de nosotros, aunque nuestra fe haya flaqueado, aunque nosotros no seamos buenos, o por lo menos no le entreguemos nuestra vida a Jesús, Él no nos deja así. Él agarra su mano y nos saca del fondo del agua para meternos en la barca, para tranquilizar la tormenta, para secarnos, para darnos un abrigo y para llevarnos a la orilla.
Dios tiene planes hermosos para tu vida. Él está interesado en tu bienestar, Él quiere lo bueno para ti. Capaz hay algo de años, capaz hay algo de meses, o capaz hay algo de días que tienes ahí metido en la alfombra y que crees que taparlo, que ocultándolo va a desaparecer. Pero es como cuando nosotros metemos basura en algún lugar y no la sacamos. Ahí está ese polvo debajo de la alfombra y va a permanecer ahí hasta que nosotros decidamos levantarlo, pasar la aspiradora, limpiarlo, para que se encuentren aquellas condiciones que Dios quiere para vos. Y mi deseo es que realmente puedas identificar. Yo creo que aquí no hay ninguno que no sienta algún tipo de temor. Ese fue un ejemplo, pero todavía lucho con temores. Yo creo que no soy la única. Hay cosas que a veces no me dejan dormir en paz. Pero cuando nosotros lo identificamos y se lo entregamos al Señor, es donde realmente vamos a vivir en verdadera paz. Que con valentía enfrentemos esos temores y que demos pasos de fe, confiando en Dios, creyendo que para Él no hay nada imposible. Amén. ¿Qué les parece si se ponen de pie y me acompañan a orar? Vamos a cantar primeramente este pedacito de la canción para poder entregarle ese temor al Señor y poder decirle: Señor, ya yo no puedo con esto, aquí te lo entrego, porque ya yo no quiero seguir esclavo, paralizado de ese miedo. Yo quiero entregártelo y quiero que te lo lleves y que traigas paz y libertad a mi vida. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre, y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por tu gracia. Somos tus hijos amados. Nos has hecho libres. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque si tú nos has traído hasta acá es porque sin duda quieres hablarnos. Yo no conozco, Señor, la vida de las personas que están acá hoy,
pero tú sí las conoces, Señor. Y yo te pido, papá, que ese temor, ese miedo que ha paralizado nuestras vidas, seas vos hoy revelándolo, Señor, y sacándolo por completo de esos corazones, Señor. Que realmente, papá, podamos dar esos pasos de fe hacia la libertad, esos pasos de fe en el agua, viéndote a vos, Señor, a pesar de que esté el viento, a pesar de que estén las olas, a pesar de que todo se mueva y que pueda sentir que estoy solo o sola. Señor, abrázanos esta noche. Señor, abrázanos. Que podamos creer en ti y confiar en ti, Señor. Que no veamos los fantasmas. Que no veamos las olas. Sino que podamos, Señor, poner la mirada en ti. Confiados y sin temor del mal. Porque tú estás de nuestro lado. Gracias, Señor, por no soltarnos, porque a pesar de que muchas veces me hundí, tú me sujetaste de la mano, Señor. Gracias, Señor. Y aquí te entregamos, Señor, todo temor. Yo quisiera invitarle a que usted haga en señal de entrega, Señor, aquí te entrego este temor. Y ponle ahí ese nombre en tu intimidad. Ponle ese nombre de ese temor que tienes. Y que se lo entregues al Señor. Yo me rindo, Señor. Aquí está. Ayúdame, Señor, a no ver las circunstancias, sino verte a ti y creer que para vos no hay nada imposible, Señor. Abre las puertas del cielo, Señor, a nuestro favor. Y te pedimos, Padre, que todas esas promesas que tienes para nosotros las podamos encontrar, Señor. Me comprometo a leer más la palabra, Señor, para poder tener esas armas, para poder luchar contra el enemigo. Ayúdame, Señor. Pon aquellas personas, Señor, a mi lado, que me acompañen, que oren por mí. Y te doy gracias, Señor, porque esta noche has traído libertad a mi vida y has quitado ese temor, Señor, que he llevado por tantos años. Ya estaba cansada, ya no podía dormir en paz. Pero a partir de hoy soy una nueva persona, Señor, porque he decidido creer en ti y confiar y poner mi esperanza en ti. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, papá. Y gracias una vez más por hablar a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.